hoy sí hay motivos para hablar, porque, a ver, el análisis en frío, cuando veíamos la alineación, era, bueno, atrevido, ¿no? Lo de Leo González cuando ponía un... ¿Te das cuenta que cuando dices siempre alineación, yo hago esto? O sea, es que es impresionante. Porque cuando me pidas un mono bailando, lo mismo. Porque a mí lo que me llama la atención, que en la alineación, y no me voy a meter mucho con tu alineación, pero tácticamente no está del todo bien, es un 4-2-3-1. La culpa es Qué atrevimiento. Qué atrevimiento meterse con el presidente del club de soccer hasta ahora de la noche. La gente de Opta no la diagramó de la manera correcta. Eso fue lo que me llamó la atención. El hecho de que Venezuela venía acostumbrado a jugar en la era Farías, en la era Dudamel, y Peseiro lo tuvo que adaptar porque también había salido a jugar su primer partido con un 4-4-2 y se comió 3 con una Colombia terrible. Sí. Para jugar un 4-2-3-1 frente a Brasil. Y las manos, yo veía la alineación, agarraba el teléfono y decía, lo volví a ver y decía, no. Y volví otra vez y decía, no, es que... Y lo que me llamó la atención, dije, bueno, salir a jugarle a Brasil, Venezuela. Entendí que el discurso, y es lo que me imagino que hizo Leo González en la previa del partido, es, muchachos, salgan a disfrutar, salgan a buscar el partido, no tenemos nada que perder, más bien mucho que demostrar. La vuelta de Peñaranda, que creo que fue fundamental, el partidazo de Soteldo, que demuestra cada día más que es el futbolista más importante que tiene la selección, siempre brilla. Dentro de que es buenísimo, sí. Creo que hoy también era un partido muy especial para él por ser Brasil, ¿no? O sea, sí, aunque ya no esté jugando en Santos, Soteldiño, no, lo que decía antes, le pone especialmente también. Los partidos, Nacho. Igual también Soteldo los ve diferente, no le alumbra la camisa de Brasil, claro. Le alumbrará a otro. ¿no? Exactamente. El partido de Edson Castillo me encantó, otro muchacho que hizo muy bien las cosas, y yo creo que para no extenderme mucho más y pasar la palabra a Octavio, porque también tenemos bastante tiempo, es el hecho de que el partido se desvirtúa con los cambios. La lesión del Brujo Martínez y la salida de Tomás Rincón desestabilizó el mediocampo. Y a partir de allí, en 70 minutos, porque lo tuvo controlado Venezuela, no es que lo dominaba o lo peloteaba Brasil. En la segunda parte Brasil lo fue a buscar y obviamente, pero no estaba encerrado atrás Venezuela. Brasil es una selección que te deja jugar. Siempre ha sido así. Y hoy Venezuela, cuando la dejaron jugar, jugó, porque el escenario siempre es Brasil te da la pelota y te repliegas en el fondo. Es lo que hace la mayoría de la gente de Sudamérica. No. Venezuela fue a buscarlo. Peñaranda, Soteldo, Machís. Vimos cosas muy... Eric Ramírez termina anotando un verdadero golazo. Y yo creo que hay muchas cosas que rescatar de la victoria. Eso sí, siento que en el momento en que se dan los cambios y sale lesionado el Brujo Martínez y lo importante de Tomás Rincón, muchas veces criticado, el partido se rompe. Y a partir de allí empieza a pegar la jerarquía, a pesar la jerarquía. Carlitos. Y de pelota quita te empatan el partido y ya se quiebra todo. Yo tengo una mala noticia, Carlitos. A ver. Yo creo que no es una mala noticia. No, pero quiero decir que al Mundial no se va tiene un abuelo uruguayo y va a conseguir el pasado. No, pero al Mundial no se va disfrutando los partidos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece que Venezuela tiene que cambiar el chip, es decir, no alcanza con... Hoy el título, ¿cuál es? Jugó como nunca, partido como siempre. Probablemente, pero hizo el mejor partido de la eliminatoria. Está bien, Carlitos, pero lo que pasa es que el mejor partido de la eliminatoria, Venezuela lo tiene que hacer cuando está vivo para ir al Mundial. Es decir, si no, va a seguir con las manos vacías. ¿De qué sirve hoy jugarle bien a Brasil 70 minutos? Si al final termina 3-1 perdiendo y Venezuela sigue en el fondo de la tabla. Porque queda mucho, porque los que jugaron es una generación de jugadores de 20 años. Es decir, no jugó Rondón, no jugaron los experimentados de la selección como para decir, no alcanza eso. Digo, estos chicos que salieron sin presión, que no son los chicos que habitualmente brillan en la selección, porque Eric Ramírez es un jugador nuevo, la mayoría de los jugadores, Nahuel Ferraresi, eso es lo que siento, que quizás estos chicos, y me apoyo en eso, o Peñaranda, los sub-20, que brillaron en ese mundial donde fueron subcampeones del mundo, puedan tener la oportunidad ahora de sin esa mochila encima de los históricos, yo lo que veo, ir arriba, ¿no? De algo me tengo que aferrar, ¿no? No, está bien, pero yo lo que he visto en selecciones juveniles sudamericanas que brillaron a nivel mundial, porque este es un ejercicio que lo hago bastante seguido,
le ha pasado con Uruguay, ha pasado con Argentina. Es decir, que no necesariamente hay una línea hacia el futuro y que aquellos equipos que tuvieron un buen mundial juvenil después terminan haciendo bien las cosas a nivel de selección mayor. Porque normalmente lo que se da es que algunos jugadores sí continúan otros no, en un gran nivel y los otros van quedando por el camino. Entonces, en ese sentido, me parece que a Venezuela le pasa lo que le ha pasado también con Chile, capaz, ¿no? Sin los logros, pero sí con la gran generación. Es decir, con una gran generación y con un gran nivel competitivo, no logró el objetivo. Correcto. Me parece que cada vez se le hace más difícil también porque aparece esa plancha, esa mochila tan pesada, ¿no? Ale, lo que pasa también es el contexto, ¿no? No, ni hablar. O sea, Venezuela está atravesando una crisis institucional como nunca antes, porque si bien es cierto, Venezuela siempre tiene una crisis institucional. Es decir, no es una permanente. Claro. Sí, no es una cosa casual, pero evidentemente hoy Venezuela vive una crisis institucional muy dura, una circunstancia además como país, evidentemente, socialmente, que no escapa a los deportes, un torneo local que se está cayendo a pedazos más allá de que haya un maquillaje hoy en día. Entonces las circunstancias en las que se presentaba este partido eran temibles. Es decir, era prácticamente apostar por una goleada de escándalo con la situación de la convocatoria que decía Carlos. No está Salomón Rondón, no está Joseph Martínez, no está Savarino, no está Mikel Villanueva, que si bien es cierto no es Franco Baresi. Mikel Villanueva para Venezuela en los últimos tiempos había sido uno de los jugadores más estables. Toda esa situación que además nunca quedó clara periodísticamente hablando, porque no se sabe qué pasó. Decían que Joseph lesionado, juega Joseph. Decía que Savarino lesionado, Savarino va y dice que no tenía problemas, es decir, que no lo convocaron. Es decir, una serie de circunstancias que para el venezolano, Allen, ya se convirtió en una situación nueva normal. federación, nuevo técnico interino, echaron al técnico un técnico que no sabía que iba a ser interino porque le dijeron 3 partidos y ya lleva 4. Un técnico interino, Carlos, que sigue dirigiendo a su equipo en el fútbol venezolano. Es decir, unas cosas que pasan solo en Venezuela. Y en esas circunstancias que Venezuela le haya hecho esos 70 minutos a Brasil, parece hoy algo heroico. Después es cierto lo que tú dices, no sirve de nada. El resultado va a quedar 3-1, nadie se va a acordar de los 70 minutos, pero en el análisis más profundo uno dice, bueno, gran partido de Soteldo. Hoy le salieron a Venezuela unas cosas que normalmente no le salen jamás. Es decir, hoy los que se resbalaron en el área fueron los 2 centrales de Brasil y no los de Venezuela, que normalmente es así. Los de Venezuela se resbalan hasta entrando al camerino. Es decir, no hubo expulsión, que en los últimos 3 partidos hubo expulsión. O sea, una serie de circunstancias hoy que parecían pegarse todas para que a Venezuela se le diera el resultado. Creo que en el momento, creo que se equivoca Leo González en un par de cambios. Yo a Rincón no lo saco jamás, sobre todo cuando Rincón me hace la seña de que no lo saque. No lo saco en un partido contra Brasil. Es el único que tiene, digamos, la jerarquía y que conoce ese tipo de jugadores normalmente porque juegan en el más alto nivel. Pero bueno, las circunstancias se le dieron y termina pasando factura, y Brasil es Brasil y te gana. Y es cierto lo que tú dices, Ale, hoy, y sobre todo en Venezuela, mira, hoy el jugador, el capitán, uno de los jugadores más importantes de esa selección subcampeona del mundo, Ronaldo Peña, juega gratis en la primera división de Venezuela en un equipo que se acaba de salvar el descenso. Y mira lo de Fariñez. Bueno, pero sí, Fariñez juega en Francia. Claro, pero por lo menos... No, Fariñez no juega en Francia. Ese es el tema. Claro, vale, pero en el medio... Parte de un equipo en Francia. Sí, ya lo sé, claro. Pero te quiero decir, pero es suplente y no juega. Sí, pero en esa circunstancia, por lo menos Venezuela... Pero tú tienes edad para saber que el primer futbolista venezolano importante llegó en el año 93. Está clarísimo. Fue Rafael Dudamel. Y yo creo que hay una injusticia de parte del entrenador del Lens. No, a ver, no estoy cuestionando a Fariñez. Estoy diciendo un ejemplo pero es que hay que poner las cosas en balance. Digo, para hablar de que lo que le cuesta a un futbolista venezolano, que le cuesta... no diría el triple, sino el cuádruple para llegar a Europa. Correcto. Es lógico. No, y lo que yo quiero decir, Carlitos, es que, por ejemplo, en ese lugar, por lo menos tiene a Graterol, que es el arquero de uno de los equipos más populares del fútbol colombiano. Claro. Es decir, que juega, por lo menos hoy jugó, es arquero del América de Cali, no es arquero del Atlético Huila. Pero lo que te digo es que Ronaldo Peña, que era el delantero y la gran figura de esa selección,
está jugando en un equipo que acaba de salvarse del descenso y juega gratis en un equipo en Venezuela que seguramente nadie se acuerda que estaba ahí. Y eso es lo que tú decías. Es decir, esa generación prácticamente se quedó en el camino. En ese equipo de la UCB juegan 3 de esa generación y nadie sabe que están ahí. Entonces, es consecuencia también del de la situación que hoy vive el venezolano. Pero, digamos, haciendo la lectura y de acuerdo con Carlos, esos 70 minutos de Venezuela que no servirán para nada en el resultado final. Son los mejores de la eliminatoria. Sí, los mejores de la eliminatoria. Imaginemos lo malo que ha sido para Venezuela la eliminatoria. Exacto. Ale, que estamos hablando de un 3-1 contra Brasil. Que Venezuela termina. A lo que quiero para aclarar un poquito el concepto, ¿no? Porque entiendo rescatar lo positivo dentro del escenario complejo, pero a lo que voy es que si este partido se hubiera dado en la tercera fecha de la eliminatoria, claro. Bueno, mirá Venezuela. Seguro. Claro, pero es que incluso hablamos, Ale, de un técnico que acaba de agarrar al equipo, es decir, exactamente. O sea, el contexto era horrible, la verdad que si lo miramos y lo apostamos 50 veces que Leo González dirigiendo una selección con jugadores de 20 años frente a Brasil, o sea, todos pensábamos que ese partido de hoy era una goleada, recordando a la Copa América del 99, un 7-0. O sea, no te imaginas cómo se burlaban de mí antes de empezar la transmisión de hoy, porque hacían quinielas para ver cuánto era la goleada, y la verdad que cuando se da el gol de Venezuela nadie lo podía creer, o sea, se miraban uno al lado del otro, y cuando iban 70 minutos todavía estaban todos aupando. O sea, es que yo creo que la mayoría de la gente cuando llegó el primer gol de Venezuela empezó a poner el cronómetro a ver cuánto tardaba Brasil en empatarlo. Claro, exactamente. Sin embargo, le costó. Exactamente, o sea que eso, igual cada paso que da Venezuela, o sea, cuando terminó el primer tiempo salió ese famoso tuit de Mr. Chip diciendo que era la primera vez en la historia que Venezuela se iba al descanso ganándole un partido a Brasil. Claro, o sea que todas esas cosas son terribles. Oye, antes de irnos, me ha encantado cómo han titulado los amigos de Globo Esporte, porque dice Brasil vira contra Venezuela, o sea, que vira sería como que lo convence, ¿no? Sí. No, lo da vuelta. Sí. Que le da vuelta. El Vira está en claro, que perdía 1-0 exacto. Y dice, pero ¿qué hubiera pasado, no? Si el adversario hubiera sido Bélgica o Francia o Italia o España? Y dice abajo, las semifinales de la Liga de las Naciones muestran 4 selecciones incomparables a la Brasil de hoy. Es verdad que esta Brasil parece que está jugando un poquito a ralentí. Sigue ganando, pero no es la Brasil que te arrolla. Hoy no estaba Casemiro, ¿no? También hay que ser... No está Neymar. Neymar. No estaba Neymar. Pero me ha gustado porque es un enfoque, primero, de ese cuarteto yo sacaría. Es que es muy cruel, ¿no? Nacho. Hoy vimos un partidazo en Turín. Es uno de los mejores partidos que vamos a recordar por años, ese Bélgica-Francia. Y yo lo veía, y cuando lo veía decía, vamos a ver eliminatorias esta noche, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa como nos pasó en la Eurocopa? Todo el verano, teníamos caviar por la mañana y Copa América luego. Copa América en la noche. No. Ahora, así como decías, Nacho, que Cuadrado no va a estar frente a Brasil, Marquinhos tampoco. Marquinhos hoy recibió la tarjeta con Venezuela y se lamentó muchísimo porque se pierde el partido con Colombia en Barranquilla. O sea que son 2 jugadores claves que no van a estar en ese partido del domingo. Una amarilla oscura, ¿no, Octavio? Porque es una imprudencia de él que tira el... bueno, volvemos otra vez a la jugada del codazo. Abre, no creo que haya intención de pegar un codazo, pero sí abre. Y claro, como tiene a Soteldo, que es más pequeño que todos, él entendería que cualquier jugador se lo da aquí, pero se lo da aquí, en el cuello, y lo deja prácticamente sin aire. Oye, además, Carlito, o sea, si era la roja, no hacía el gol. Exactamente. A lo mejor duraba un poquito más el sueño.